modo presentación para verlo, la pantalla completa? Sí, sí, sí. Ya, doctora, gracias. Ya. A ver, ya. Bueno, buenas noches. Soy la doctora Miriam Reyes Enríquez, médico gastroenterólogo del Hospital Hipólito Unanue y docente de la Universidad Federico Villarreal. Vamos a tocar lo que es semiología, fisiopatología y las principales complicaciones de la hipertensión portal, ¿no? La hipertensión portal viene a ser un síndrome caracterizado por un aumento en la gradiente de presión venosa portal y que va a dar manifestaciones clínicas que se conocen como complicaciones, ¿no? Dentro de las cuales está la citis, la circulación colateral, la encefalopatía, ¿no? Entonces, el síndrome de hipertensión portal, como mencioné, está caracterizado por un aumento en la gradiente de la presión venosa portal, ¿no? Esta va a dar manifestaciones clínicas mediante lo cual nosotros podemos reconocer a un paciente que tiene hipertensión portal o sospecharlo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a un paciente con ascitis que tenga circulación colateral en el abdomen típica, podemos sospechar que tienen una hipertensión portal, pero hay que diferenciar la hipertensión, la circulación colateral por hipertensión portal de la circulación colateral de vena cava, ¿no? De vena cava inferior, que son diferentes. Entonces vamos a ver algo de la fisiopatología. El hígado tiene dos circuitos principales, ¿no? Vamos a tocar ahorita lo que es la fisiopatología. Dos circuitos principales. Uno es la vena porta, que se va a encargar de 2/3 del flujo sanguíneo, y el otro es la arteria hepática, ¿no? De 1/3 del flujo. En total hacen un volumen aproximadamente de 1500 mililitros por minuto, de lo cual va a formar parte del gasto cardíaco, ¿no? Entonces la irrigación del hígado está dada por la arteria hepática, ¿no? Tiene afluentes, la vena suprahepática, la vena cava inferior, ¿no? La parte de verde, bueno, corresponde a la vía biliar. Pero tenemos la vena porta principalmente, ¿no? Que es la principal responsable. Y las alteraciones que se produzcan a este nivel va a generar propiamente lo que es la hipertensión portal o un gradiente aumentado, ¿no? Entonces, como vemos acá, la vena porta va a tener ramas, tanto para la esplénica, como para la vena mesentérica superior, para el colon, para el intestino delgado, hacia las hemorroides, ¿no? La vena mesentérica. De tal manera que al producirse una alteración en el interior de la vena, puede generar pues diferente circulación colateral, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, recordando un poquito de anatomía, el diámetro de la vena porta va de 1 a 1.5 centímetros, ¿no? Una longitud de 6 a 8 centímetros. Se va a iniciar desde el hilo hepático y donde se divide pues en dos ramas, ¿no? Izquierda y derecha, y estas se originan a su vez en otras subdivisiones más pequeñas que van a formar la red sinusoidal hepática, ¿no? Ahora, este flujo sanguíneo del sistema portal va a estar dada por una diferencia de presiones, como hemos mencionado, ¿no? La presión portal normal es de 5 milímetros de mercurio, pero hay factores que pueden producir que esta presión o esa gradiente de presión aumente, ¿no? Como vamos a ver. Entonces hay una fórmula que representa esta gradiente portal, que es el flujo venoso representado por Q, y las resistencias vasculares. Esto se le conoce como ley de Ohm, ¿no? Entonces la gradiente de presión es la diferencia de la presión a nivel de 2 puntos en un vaso sanguíneo, ¿no? Flujo por resistencia. A su vez, esta resistencia tiene otros parámetros, como es la ley de Poissonier, que está dado también por estos factores, ¿no? Ahora, la presión portal, como mencioné, es de 5 milímetros de mercurio, pero ya empieza puede empezar a elevarse hasta 10 milímetros de mercurio sin
necesidad de hacer manifestaciones clínicas evidentes, ¿no? A partir de 10 milímetros de mercurio es que ya se presentan las varices esofágicas, el sangrado y otras complicaciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero hasta los 5 milímetros de mercurio es la normal. Esta hipertensión portal también va a afectar al vaso, por lo que va a generar un vaso grande, ¿no? Bueno, esto es parte de fisiopatología. Y aquí vamos a repasar cómo se produce la hipertensión portal. Hay dos puntos importantes. Una son las alteraciones funcionales que tienen que ver con el flujo y las alteraciones estructurales, ¿no? Esto genera un aumento en la resistencia periférica, ¿no? En la resistencia intrahepática, y se genera lo que es la hipertensión portal, ¿no? Entonces, hay una vasodilatación esplácnica y sistémica. El organismo lo va a captar como si hubiera una hipotensión, porque se dilatan los vasos, pero el flujo sanguíneo se mantiene normal. Y aquí se activan los sistemas renina, angiotensina, aldosterona, y va a retener pues sodio y agua, y de esa manera se genera la citis. Es en cuanto a fisiopatología, ¿no? Y si es que este flujo se mantiene, se forman las colaterales, ¿no? Al mantenerse un flujo alto, el mismo organismo va formando otros mecanismos de salida, y es así que se forman las colaterales portosistémicas, ¿no? Entonces, ¿entendido este cuadrito de la fisiopatología? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, esta hipertensión portal se va a dar a 3 niveles, ¿no? A nivel prehepático, intrahepático y poshepático. Cada una de ellas va a tener sus causas, ¿no? Entonces, como hemos mencionado en la fisiopatología, intervienen factores dinámicos que tienen que ver con el flujo y de la arquitectura, ¿no? Propiamente, digamos, causas que puedan alterar la arquitectura del vaso sanguíneo. Y eso provoca que aumente la presión o la gradiente de presión portal. Dentro de las causas intrahepáticas, la principal causa de hipertensión portal es la cirrosis hepática, ¿no? Entonces, dentro de sus manifestaciones, podemos tener pues ascitis, circulación colateral, la formación de las varices esófago-gástricas, ¿no? Esplenomegalia. Incluso también pueden formarse venas a nivel hemorroidal o rectal también, ¿no? Forma parte de la clínica que tiene un paciente. Entonces, estas son causas de hipertensión portal a nivel prehepático: trombosis de la vena porta, trombosis de la vena esplénica, algunos síndromes, digamos, genéticos, que tiene que ver con la formación de trombos, ¿no? A nivel prehepático. Hepático, ya hemos mencionado que la principal causa es la cirrosis, que es la que más van a ver de repente ustedes, ¿no? En forma más frecuente. Pero tenemos otras causas que no son tan comunes, como esquistosomiasis, fibrosis hepática congénita. Hepatitis alcohólica también se suele ver un paciente que no tenga un daño hepático previo, que ingiere alcohol en forma abrupta, digamos, en mucha cantidad, durante unos días, puede hacer una hepatitis alcohólica, ¿no? Es un daño agudo y que puede generarme algunos signos de hipertensión portal, ¿no? Signos y síntomas. Y dentro de las poshepáticas tenemos el Budd-Chiari, ¿no? Las membranas que obstruyen a la vena cava inferior y causas cardíacas, ¿no? Son causas. Dentro de la intrahepática, nuevamente recalcando, tenemos presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal, ¿no? En la sinusoidal, la cirrosis criptogénica principalmente. Entonces acá, hipertensión portal. Tenemos a nivel prehepático, trombosis de vena porta, tenemos intrahepático, la cirrosis a la cabeza, poshepático, las trombosis de venas hepáticas, ¿no? Y venas oclusivas y miocardiopatías. Prehepático, intrahepático y poshepático, ¿no? Ahora, mencioné que las manifestaciones clínicas se producen cuando ya hay una gradiente de presión mayor de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Y estas van a ser evidentes, que vamos a ver en las imágenes.
Esto es parte de la fisiopatología, ¿no? Incremento de la resistencia vascular intrahepática, hipertensión portal, la circulación colateral, ¿no? Y la formación de shunts. Esto es por el aumento del flujo venoso portal. Hay algunos agentes que pueden intervenir como vasodilatadores en la circulación esplácnica. Aquí tenemos el óxido nítrico, la prostaciclina, el monóxido de carbono, ¿no? Endocannabinoides, neuropéptidos. Y ¿cómo se ve un paciente con hipertensión portal, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes podrían reconocer que estamos ante un síndrome de hipertensión portal? Obviamente es importante una buena anamnesis, ¿no? ¿Qué es lo que preguntarían en un paciente para poder sospechar que tiene ascitis o hipertensión portal dentro de las causas que yo he mencionado? ¿Por consumo de alcohol, doctora? Ya, consumo Si de alcohol en consume forma o no. crónica, eso sería una de las causas principales, ¿no? No es la única causa de cirrosis, pero sí es una de las más frecuentes, ¿no? Hay otras causas de cirrosis como la obesidad, que tiene un papel importante también actualmente, pero el alcohol y la obesidad, ¿no? Que te puede provocar cirrosis hepática no alcohólica, sobre todo en Europa o Norteamérica por el tipo de comida que ingieren, puede generar, ¿no? Todas las manifestaciones de hipertensión portal. Entonces es necesario preguntar antecedentes dentro de la epidemiología, ingesta de alcohol, si el paciente es diabético, si es obeso, la infección por virus de hepatitis B o C, ¿no? Que me puede llevar a cirrosis hepática, ¿no? Y poder desarrollarme estas manifestaciones clínicas, ¿no? La circulación colateral, las varices esófago-gástricas, la citis, ¿no? Y bueno, hay otras que son menos, digamos, evidentes, que ya lo van a ver en clínica, como el síndrome hepatorrenal y hepatopulmonar, ¿no? Pero los que ustedes van a ver principalmente, ascitis, circulación colateral y la encefalopatía, ¿no? Son las más frecuentes. Entonces, dentro de las derivaciones portosistémicas hay una obstrucción gradual del flujo venoso hepático, hay un aumento de la presión venosa portal, hay formación de cortocircuitos, ¿no? Este desarrollo de colaterales me va a llevar a nivel portoilíaca, va a atacar a nivel del hemorroides y puedo tener paquetes hemorroidales muy grandes, ¿no? Porto umbilical, también van a formar la famosa circulación en cabeza de medusa, ¿no? Creo que por ahí más adelante tengo una imagen. O sea, ¿qué me diferencia una circulación colateral por hipertensión portal de la obstrucción de vena cava? ¿Han escuchado anteriormente o lo han leído? Chicos. ¿Cómo Creo que no, veo? doctora. Ya. La citis y la circulación colateral propia de la hipertensión portal es la forma de cabeza de medusa, o sea, es centrípeta, las venas van hacia adentro del ombligo. Y la que es obstrucción por vena cava inferior es en forma vertical, ¿no? Las varices que tienen en el abdomen. Entonces es diferente. Y ya internamente el paciente pues puede presentar sangrado o sin necesidad de presentar sangrado desarrolla varices en el esófago o varices en el estómago, ¿no? Y ya otro cortocircuito, digamos, ya en una de las últimas etapas es el porto pulmonar y se va a evidenciar por cianosis, ¿no? Pero hay que descartar que no haya otra patología. Ya, entonces aquí está la circulación colateral que se forma a nivel del esófago, a nivel de la curvatura menor, a nivel del fondo gástrico, a nivel hemorroidal también, a nivel cardíaco, ¿no? Más frecuentes son esófago-gástricas, como hemos mencionado. Ahora, otra de las manifestaciones que puede presentar el paciente con hipertensión portal es la hemorragia, ¿no? Entonces, el paciente presenta hematemesis,
No sé si han hecho en la parte general en hematemesis. ¿Cómo defino la hematemesis? Chicos, Una especie de vómito con sangre, doctora. claro, es un vómito con contenido sanguinolento, ¿no? Puede ser como sangre fresca o como en pozos de café, ¿no? Que son vómitos borráceos, que es lo que se llama. Bueno, pero la de varices esofágicas son vómitos activos, ¿no? Pero para esto generalmente proviene de varices esofágicas o varices gástricas, ¿no? Entonces, generalmente se va a presentar en un paciente con hipertensión portal ya con una clínica bien establecida, ¿no? La presión de gradiente tiene que estar más de 10 milímetros de mercurio. Entonces, son las varices esofágicas que se forman a nivel del estómago. Esto obviamente se va a ver mediante una endoscopía, ¿no? Pero yo sospecho de mi paciente que puede tener varices esofágicas por el antecedente, ¿no? Estoy ante el contexto de un paciente que puede ser alcohólico, que es obeso, que tuvo hepatitis B o C, dentro de las causas más frecuentes, y que comienza a hacer ascitis, ¿no? Comienza a hacer circulación colateral y de repente ahí me presenta hematemesis y melena probablemente, ¿no? Entonces, ante esta sospecha, yo estoy ante un paciente que puede estar haciendo varices esofágicas o gástricas por hipertensión portal. Otra de las manifestaciones es la encefalopatía. ¿A qué yo llamo encefalopatía? ¿Qué entienden por encefalopatía? Es un deterioro, doctora, cerebral, pero por causa hepática. Claro, es un deterioro del estado de conciencia, ¿no? Dentro de la fisiopatología de la encefalopatía está principalmente el consumo de nitratos, ¿no? El amoníaco, que atraviesa la barrera hematoencefálica y pasa al sistema nervioso central, provocando inflamación de las células en los astrocitos, la microglía, genera edema, ¿no? Y esto me va a generar una alteración en el grado de lucidez del paciente. Entonces, yo le pregunto, o sea, hay grados de encefalopatía, de Westhaven, hay 4 estadios, 1, 2, 3 y 4. El 1 es cuando el paciente está despierto, pero puede estar bradisíquico, o sea, un poquito lento en sus reacciones. El grado 2 es cuando el paciente puede hablar algunas incoherencias, estar verborreico, invierte el ritmo del sueño. Si yo extiendo la mano, hiperextiendo la mano, hay el signo de la rueda dentada, ¿no? En que baja lentamente. El 3 es sopor. El paciente no despierta ni al estímulo doloroso ni al llamado sensible, está soporoso. Y el 4 es el coma, ¿no? En que ya este paciente necesita estar intubado, que hasta cierta manera puede ser reversible. Obviamente es importante que yo en el paciente, estar dentro del contexto de hipertensión portal o de un paciente cirrótico, ¿no? Entonces aquí están los estadios que les mencioné, ¿no? Estadio 1, donde hay euforia, la asterisis, estadio 2, la desorientación, estadio 3, ya es sopor y el 4 ya es coma propiamente, ¿no? Y hay factores que me pueden precipitar esta encefalopatía hepática. Dentro de ellas tenemos algunas drogas, ¿no? Entonces, dentro de la historia clínica que ustedes tienen que preguntar, o sea, si reciben a un paciente, por decir, con el antecedente de alcohol, ¿no? De alcoholismo, y que de larga data, y que viene confuso, podríamos estar ante el caso de una encefalopatía hepática, ¿no? También hay que descartar que no sea problema neurológico. Entonces hay que preguntar si ha habido consumo de drogas, ¿no? Dentro de ellas benzodiazepinas, narcóticos, el alcohol, obviamente.
si ese paciente ingiere carnes rojas. Una de las cosas que se le restringe a los pacientes cirróticos o con hipertensión portal son las carnes rojas, ¿no? Porque dentro de su metabolismo está la producción de amonio, ¿no? Y ya les he explicado que esto llega al sistema nervioso central y genera toxicidad de las células. Y de esa manera la encefalopatía. Es el principal mecanismo, ¿no? En la formación de amoníaco. El estreñimiento, el paciente cirrótico no puede estreñirse, hace la hemorragia digestiva, también la sangre que se queda en el intestino puede absorber los nitratos y provocar encefalopatía. Y hay otros factores desencadenantes como la deshidratación, los shunts, ¿no? Ya, aquí tenemos la citis, ¿no? Entonces, cuando estamos ante un paciente con ascitis, obviamente aplicamos aquí lo que es la semiología. Inspección es un abdomen globoso, dependiendo del grado también, ¿no? De ascitis. Hay que describir si es un abdomen normalmente simétrico, ¿no? Presencia de cicatrices, etcétera. Y vemos lo que es la circulación colateral, ¿no? Que esta ya les he mencionado que puede ser de dos tipos, ¿no? Por hipertensión portal, típica en cabeza de medusa, y por la producción de la vena cava inferior, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo acá, dentro de la hipertensión portal, dentro de la fisiopatología, es principalmente la retención de agua y sodio, ¿no? Y esto es lo que va a generar ascitis por hipertensión portal. Tenemos otras causas de ascitis también, ¿no? Pacientes oncológicos, pacientes hipotiroideos, pacientes cardíacos, pero la ascitis por hipertensión portal tiene que ver con la retención de sodio y esta jala agua, ¿no? Este es el principal mecanismo. Entonces, un paciente con cirrosis hepática va a tener hipertensión portal, va a haber una vasodilatación esplácnica y sistémica, el organismo lo detecta como una disminución en el volumen y activa mecanismos antinatriuréticos y vasoactivos, ¿no? Retiene sodio y agua y me genera ascitis. Hay vasoconstricción renal y me puede generar el síndrome hepatorrenal, pero que esto ya lo van a conocer en clínica, un poquito mejor. El hiperesplenismo es otra de las complicaciones de la hipertensión portal, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar un paciente con hipertensión portal con ascitis, y que pueden, o si no tienen demasiada ascitis, pueden palparle el vaso, ¿no? Un vaso grande. Y dentro de estos está pues por destrucción, ¿no? Va a haber plaquetopenia, va a haber leucopenia en los exámenes que solicite, pero en el examen físico yo voy a encontrar un vaso grande. Normalmente el vaso se toca, se logra palpar. No, doctora. Normalmente no, ¿no? ¿Cuál es la posición para poder evaluar el vaso? Decúbito lateral derecho, doctora. Claro, de cúbito lateral derecho, ¿no? La maniobra de Nageli, ¿no? Que es la principal maniobra. Comienzan a examinar desde el hipogastro en forma oblicua hacia el reborde costal izquierdo, ¿no? Y de esa manera tratan de ver si hay un vaso grande o no. Entonces, estos pacientes con hipertensión portal suele palparse el vaso. Entonces, en esa posición van a tocar un vaso grande, ¿no? Y esto también puede verse alterado con algunas alteraciones hematológicas. Esto es dentro ya de mi plan de trabajo de un paciente con hipertensión portal. Tiene que ver con la fisiopatología del síndrome hepatorrenal y sí, del síndrome hepatorrenal principalmente. O sea, el síndrome hepatorrenal es un síndrome producido por hipertensión portal, pero esta va a ir de la mano con alteraciones bioquímicas, ¿no? Con el aumento de la creatinina. Ustedes podrían sospecharlo en un paciente con ascitis, con hipertensión portal y que comience a disminuir el volumen urinario, ¿no? Esto va a traer otro tipo de complicación porque es altamente mortal, ¿no? Y bueno, el síndrome hepatopulmonar, esto tiene que ver clínicamente con la cianosis, ¿no? Distal.
hay un descenso de la saturación y el paciente cambia de la posición en decúbito a sentado, suele presentar alteración, ¿no?, en la saturación. Puede haber la ortodoxia, que es el descenso de la presión arterial de oxígeno cuando se incorpora, y la platipnia, ¿no?, que hay un acortamiento de los movimientos respiratorios. Entonces, en los pacientes, ustedes pueden ver un paciente con hipertensión portal o cirrótico, pueden ver los dedos en palillo de tambor. Dedos en palillo de tambor, y estos van a tener, en algunos casos, cianosis, ¿no? Cianosis en labios, cianosis en las extremidades de los dedos también. Y otra de las complicaciones a que puede llevarme una hipertensión portal es llevarme a un hepatocarcinoma, ¿no? Una cirrosis puede provocar una degeneración marcada de las células y llevar a la neoangiogénesis y llevar ya a un cáncer de hígado, ¿no?, que serían las complicaciones dentro de las principales. Mostrarles acá una imagen. ¿Hay una pregunta hasta acá? Parece que no hay preguntas, doctora. Un ratito. Ya. Quiero enseñarles la circulación colateral en cabeza de medusa, que no les he puesto ahí. Ya. Miren, logran ver este abdomen, ¿no es cierto? Abdomen, ¿cómo describirían este abdomen? El que está con la imagen. Abdomen globuloso y con Ajá. presencia de varices. Ya, claro. Estas varices es lo que llamamos la circulación colateral, ¿no? Ya. Aquí logran ver en estas que va dirigida hacia el ombligo. Entonces, por eso es que lleva el nombre en cabeza de medusa. ¿Ya? No siempre se da así tan evidente, miren acá. Llega hacia el ombligo, sobre todo cuando hay una citis a tensión marcada, ¿no? Algunos hacen parcial nada más, no en toda la circunferencia alrededor del ombligo, pero siempre se va dirigida, ¿no?, al ombligo. Es diferente a la circulación colateral por vena cava, que eso es lo que tienen que aprender. Ya. Miren, es diferente, ¿no? No va hacia abajo en forma vertical. No va dirigida hacia el ombligo, sino hacia alrededor. Estas en algunos casos se pudiera confundir, incluso en la parte superior también puede presentar cuando es por obstrucción de vena cava. Entonces, si están ante un paciente que presenta citis, que puede ser de causa cardíaca, ¿no?, y una circulación vertical diferente a la de cabeza de medusa, ¿no? Entonces, cabeza de medusa es por hipertensión portal, y la que es vertical, vertical a la línea media, es por vena cava, ¿ya? Es diferente a la de hipertensión portal, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería hacerles mención. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ¿no? Ya, a ver un ratito.
¿Empezamos con la otra clase entonces? Sí, doctora. Ya. Ya. Entonces, vamos a hablar de la semiología a nivel gastroduodenal. Ustedes saben que eh, la revisión o el examen físico abdominal semiológicamente varía del resto de los sistemas, ¿no? ¿Cuál es el orden que usamos? Inspección, auscultación, percusión y palpación. Palpación, correcto. Esto debido a que si nosotros palpamos o percutimos antes puede alterarnos la intensidad o la frecuencia de los ruidos hidroaéreos, ¿no? Entonces, vamos a empezar revisando la división topográfica del abdomen y los órganos y de ahí pasar propiamente a los síndromes que se ven en esta patología. Dentro de ellos tenemos el síndrome dispéptico, la enfermedad úlcera péptica, ¿no? El cáncer gástrico y la hemorragia digestiva. Son las patologías más frecuentes. Doctora, disculpe, por favor, Sí, ¿podría ponerlo en modo presentación para verlo ahí más está. amplia? Sí, sí. Ya, gracias. Entonces vamos a empezar recordando la división topográfica. Entonces nosotros podemos dividir al abdomen en 9 regiones, ¿no? O en 4 regiones. La división de 9 regiones, ¿cuáles son los puntos de reparo? ¿Qué puntos de reparo podemos tener para poder dividirlos? ¿Recuerdan por dónde pasan las líneas? En esta figura, en este abdomen que tienen en el lado izquierdo. ¿Dónde pasan las líneas para poder dividir el abdomen? En forma vertical, la línea medio clavicular, por ejemplo, doctora. Ya, vertical, línea medio clavicular. ¿Y las horizontales? La 10ª costilla, doctora, y la espina ilíaca antero superior. Ya, correcto, ¿no? Entonces, el reborde inferior izquierdo de las costillas, o la 10ª, y en las espinas ilíacas anterosuperiores, ¿no? De tal manera que me va a dividir en epigastro, mesogastro, hipogastro, ¿no? Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo y las fosas ilíacas, ¿no? Respectivas. Esta es la división topográfica de 9 y la otra que es más sencilla es la que divide en 4 cuadrantes, ¿no? Cuadrante superior, externo, derecho, ¿no? El superior izquierdo, el inferior derecho y el inferior izquierdo, ¿no? Y es importante porque dentro de la clínica que se presenta, o una de las más frecuentes es el dolor abdominal, ¿no? Y más o menos nos da idea de que a qué órgano podríamos estarnos refiriendo cuando el paciente manifiesta el dolor, ¿no? Dolor abdominal. Entonces, recordando, entonces, ¿recuerdan qué órganos tenemos en hipocondrio derecho de la figura? El hígado, doctora. Parte del cuerpo del hígado. Parte del hígado, ¿no es cierto? El lóbulo hepático derecho del hígado, ¿qué más? La vesícula, doctora. Sí, El ángulo hepático del colon, del colon. claro. Y la parte del polo renal derecho, ¿no? Entonces, en epigastrio solemos tener lo que es también la cabeza de páncreas, ¿no? Parte del hígado también, ¿no? Del estómago. Y en hipocondrio izquierdo tenemos el vaso, ¿no? También el ángulo esplénico, ¿no? Entonces, según la localización de la región topográfica, vamos a tener un órgano que podría ser el afectado. Ojo que también a veces puede haber un dolor irradiado, ¿no? Que no necesariamente se origine ahí, sino que venga de otro sitio. Pero esto es importante para podernos ubicar. Entonces, vamos a definir lo que es dispepsia. Dispepsia viene a ser un síndrome caracterizado por un conjunto de signos y síntomas. El síntoma principal es la epigastralgia. ¿Qué entienden por epigastralgia?
Dolor en el epigastrio. Dolor en el epigastrio, pero no es el único, no es el principal. Hay dolor en el epigastrio, puede ir acompañado de balonamiento, eructos. El paciente dice que tiene sensación de hueco en el estómago. Y todos estos síntomas están localizados en mi abdomen superior. ¿Ya? Entonces, el 50% de las consultas a gastro son por dispepsia, por síndrome dispéptico. Entonces, ¿por qué viene, señora? Se me hincha la barriga, tengo eructos, náuseas y un poquito a veces que mencionan algunos de los pacientes la epigastralgia, ¿no? Que es el síntoma más frecuente, pero por ahí que puede haber variaciones, ¿no? Entonces, son los síntomas y signos localizados en mi abdomen superior, ¿no? Ahora, esta dispepsia tiene una clasificación ya estructurada. Cuando un paciente viene recién a la consulta, es una dispepsia no investigada, ¿no? Porque el paciente está viniendo por primera vez a la consulta. Ahora, si es un paciente que ya viene a otras consultas, ya es una dispepsia que se convierte en investigada porque ya estoy haciendo estudios. Y aquí también hay una subclasificación de la dispepsia en orgánica y funcional. Orgánica es cuando yo encuentro la causa que está originando la dispepsia en mi paciente, porque pueden tener varias causas, y funcional es cuando no hay causa orgánica, pues, ¿no? ¿Qué causas de dispepsia creen que puede haber? Gastritis, por ejemplo, doctora. Gastritis. ¿Qué más? La misma úlcera, ¿no? Una úlcera de repente que no tenga complicaciones, también me puede dar síntomas dispépticos, ¿no? Incluso hasta el cáncer en estadios iniciales puede darme síntomas dispépticos. Entonces, ¿qué viene el paciente y qué les dicen? Doctor, doctora, siento un dolor de hambre, sensación de hueco en el estómago, se me hincha la barriga, ¿no? Estoy embotada, no tengo buena digestión, tengo náuseas, ¿no? Estos síntomas se pueden presentar combinados, ¿no? Y a eso yo lo conozco como dispepsia o síndrome dispéptico, que puede tener varias etiologías, ¿no? Dentro de las más frecuentes que han mencionado, es la gastritis, también tenemos úlcera péptica, pancreatitis, incluso hasta los problemas de patología biliar, ¿no? También me pueden dar. Entonces, podemos definir de diferente manera la dispepsia, pero tenemos en el consenso de que son los síntomas localizados en mi abdomen superior. El más frecuente es la epigastralgia, pero puede ir acompañado de eructos, balonamiento, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que confundirlo con los síntomas de reflujo gastroesofágico. Creo que ya han hecho esófago con la doctora Alba, me parece. Sí, doctora, ya hicimos esa clase. Entonces, antiguamente lo consideraban dentro de lo de dispepsia, la pirosis, pero hay escuelas que ya lo dividen, ¿no? Porque más pertenece al esófago. Entonces, hay que diferenciar de reflujo y de pirosis, de los síntomas intestinales que tienen que ver con intestino irritable, ¿no? Porque son en mi abdomen inferior, ¿no? Colónicos, hay que diferenciar de eso. Y causas de dispepsia orgánica, bueno, ya hemos mencionado, ¿no? Gastritis, úlcera, cáncer gástrico, pancreatitis crónica, litiasis vesicular me puede dar dispepsia, ¿no? ¿Y cuándo hablo que tengo signos de alarma? ¿Cuáles son los signos de alarma en un paciente? ¿Ustedes cómo pueden decir que tiene una causa mayor? Sangrado. Ya, claro, el paciente presenta melena o hematemesis, ¿no? Presenta melena o hematemesis y yo tengo que investigar, pues, a qué se debe esa melena y hematemesis, ¿no? El paciente se encuentra anémico, pálido, por alguna causa. Llenura precoz, come, se llena rápido, ¿no? Se ve pálido, baja, pérdida de peso mayor de 3.5 kilos, los vómitos incoercibles persistentes, ¿no? Examino a mi paciente
empiezo a palpar los ganglios a nivel cervical, axilar, inguinal y encuentro adenopatías, ¿no? Que son los sitios de mayor frecuencia de adenopatías. Y bueno, antecedentes importantes de cáncer familiar, eso es para tenerlo en cuenta, más que nada dentro de los antecedentes epidemiológicos, ¿no? Si yo examino a mi paciente, que yo pienso que tiene una causa orgánica, dentro de ellos, dentro del examen físico, hago palpación, puedo encontrar un abdomen plano o también balonado, y al hacer mi palpación profunda, encuentro masa, ¿no? Encontrar una masa en abdomen, pues es un signo de alarma, ¿no? Dentro de la parte digestiva. Entonces, aquí también se añade la ictericia, la disfagia, ¿no? Que son signos de alarma de la parte digestiva. Ahora, ¿recuerdan el concepto de dispepsia funcional que mencioné? Es la dispepsia que después que yo he realizado mis exámenes, endoscopía, ecografía y otros exámenes de repente bioquímica, no encuentro pues alteración, ¿no? En la endoscopía normal. Entonces no hay a qué atribuirle los síntomas dispépticos que tiene el paciente. Entonces a eso yo lo llamo dispepsia funcional, que puede ser de dos tipos, ¿no? De dolor en epigastro y síndrome de distrés postprandial. De dolor epigastro, pues cuando el síntoma principal es el dolor en epigastro. Y de distrés postprandial es cuando el paciente come y posterior a eso presenta balonamiento, eructos. Aquí se explica más que nada porque pudiera tener factores relacionados a la parte tensional del paciente, ¿no? O de repente no una adecuada relajación del estómago cuando pasa los alimentos, que algunas personas pueden ser más sensibles que otras, pues. Entonces, hay factores que tienen que ver con el sistema nervioso central, la hipersensibilidad visceral. En el fondo gástrico no hay una buena relajación fúndica, que es lo que les mencioné, y inflamación a nivel duodenal, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la dispepsia funcional. Entonces, en general, la dispepsia orgánica yo tengo que buscar la causa y tratar la causa, ¿no es cierto? Si es gastritis, tratar la gastritis. Si es cáncer gástrico, bueno, va a depender del estadio en el que esté, ¿no? Si la litiasis, el cálculo en la vesícula me está generando la dispepsia, pues cirugía, ¿no? Eso es en la dispepsia orgánica, dependiendo de la causa. Ahora, en la dispepsia funcional trato de acuerdo a la sintomatología predominante, ¿no? De repente, si el dolor en epigastro es mi principal molestia, pues puedo usar inhibidores de bomba o también los bloqueadores H2, ¿no? Dentro de los inhibidores de bomba está el omeprazol y dentro de los bloqueadores H2 la ranitidina. Puedo usar ambos en realidad. Y si mi síntoma principal es el balonamiento, pues usaré los proquinéticos. ¿Se pueden usar en forma conjunta? Sí, puedo usar en forma conjunta, ¿ya? Dependiendo de la sintomatología que tenga mi paciente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Chicos? No, doctora. Ya. Entonces, ahora, ¿cuál es la clínica de una úlcera péptica? ¿Qué piensan? ¿Cómo diferenciaría una gastritis de una úlcera clínicamente? Aquí ya puede haber la presencia de pirosis, doctora. No. Pirosis se entiende como el dolor retroesternal. Está por encima del epigastrio. Es diferente. Es un dolor intenso retroesternal, tipo quemazón. En la úlcera ¿Podría péptica, haber hematemesis? si está complicada, sí. Pero no toda úlcera tiene complicación. Entonces, clínicamente, yo puedo sospechar, obviamente, haciendo una buena historia clínica, ¿no? Dentro del contexto, porque las principales causas de úlcera son la ingesta de AINES. ¿Qué son los AINES?
chicos? ¿Qué son los AINES? De repente yo estoy hablando pensando que me entienden y no me entienden. Antiinflamatorios no esteroideos, doctora. Ya, correcto. ¿Me escucha? Los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, naproxeno, por decir, ¿no? La aspirina, ibuprofeno. Entonces, hay ese antecedente epidemiológico de haber consumido o la presencia de Helicobacter pylori, ¿no? Que son las principales causas. No son las únicas, pero son las principales. Entonces, dentro del antecedente puede haber uno de ellos. Y el paciente pues presenta un dolor intenso en epigastro, es la característica más frecuente. Lo refiere como penetrante o transfixiante en algunos casos, ¿no? Y a veces tiene que buscar el paciente una posición antálgica. Entonces, eso es clínicamente lo que me puede hacer sospechar de que hay una úlcera péptica, ¿no? Y si de ahí, si tuviera sangrado, pues ya mucho más, ¿no? Ahí sí ya confirmo. Pero a veces no hace sangrado, o sea, no tiene la complicación, pero lo sospecho por el antecedente y por la clínica, ¿no? Dependiendo también cuánto tiempo ha estado con el dolor, ¿no? Entonces, porque también en epigastro puedo sospechar también de un cáncer de páncreas, por decir. Entonces, ¿cuánto tiempo está con el dolor, no? ¿Secundario a qué? Ya. Entonces, pero, si vamos a la definición, la úlcera péptica es un defecto en la mucosa gastrointestinal, ¿no? Esta se va a extender hasta la muscularis mucosae. No sé si recuerdan las capas del estómago. ¿Recuerdan? Capa Sí, mucosa, doctora. muscular y serosa. Mucosa, submucosa, Muscular y serosa. muscularis serosa, ya. Bueno, ahorita vamos a verlo en un esquema. Entonces, cuando hablamos de úlcera péptica, nos referimos principalmente a la úlcera que se puede formar en el estómago a nivel gástrico o duodenal, pero el esófago también me puede provocar úlcera péptica, ojo, en la parte inferior sobre todo, cerca a la unión, ¿no? Con el estómago. Entonces, aquí tenemos las capas, ¿no? Entonces, tenemos mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entonces, cuando hablo de erosiones, entonces solamente se lastima la parte superior, ¿no? El epitelio. Pero en la úlcera llega hasta la muscularis mucosae. Entonces hay una solución de continuidad hasta la muscularis mucosae y eso está expuesto pues al ácido del estómago, ¿no? El ácido clorhídrico, entonces por eso es que genera un dolor, ¿no? ¿Ya? Entonces las células parietales son las que están produciendo. Entonces, podemos tener a dos niveles, úlcera gástrica y úlcera duodenal, ¿no? Las úlceras gástricas se dan en un 50 o un 70%, la úlcera duodenal de repente es un poquito más frecuente, ¿no? La zona más frecuente de la úlcera gástrica es a nivel de la curvatura menor del estómago, ¿no? Y vamos a tener la clasificación según la localización en 1, 2 y 3. 1, si es a nivel del cuerpo gástrico, 2, está asociada cuerpo gástrico y píloro, y 3, úlcera prepilórica, ¿no? En la úlcera duodenal generalmente son más chicas y se suelen dar a nivel de la cara anterior del duodeno. Entonces, como mencioné, las causas de úlcera péptica principales son los AINES y el Helicobacter pylori, ¿no? Pero tenemos algunas causas no muy comunes que tienen que ver con la parte genética o de alteraciones enzimáticas, como la hipersecreción de ácido o enfermedades Zollinger-Ellison. Aquí el paciente produce exceso de ácido y siempre va a formar úlceras porque hay una hiperproducción de ácido, ¿no? Hay que hacer un estudio para poder corroborar esto, ¿no? Se termina pues anulando los nervios a este nivel. Infecciones virales, ¿no? Citomegalovirus, pacientes con inmunodeficiencia que pueden tener virus asociados, también pueden ser, ¿no? Radioterapia, quimioterapia, ¿no? Y bueno, los pacientes inmunodeprimidos, cirróticos, con falla renal, también pueden hacerme, aparte de las varices, úlceras por estrés, ¿no? Entonces, ¿cuándo se genera la úlcera péptica? La úlcera péptica se genera cuando hay una alteración entre
entre los mecanismos defensores, ¿no?, que protegen al estómago y los factores agresivos. ¿Qué factores defensores tenemos de la mucosa gástrica? ¿Las prostaglandinas, doctora? Ya, ¿cuáles? Perdón. ¿Prostaglandinas? Ya, prostaglandinas son uno. ¿Qué más? El ácido clorhídrico que segrega la mucosa del estómago. Ya, el ácido clorhídrico es un factor agresor, ¿no? Entonces, los factores agresores pueden ser endógenos, o sea, propios de la mucosa, como el ácido clorhídrico, la benzina, los sales biliares, o exógenos, el alcohol, las sustancias corrosivas que yo tome, ¿no? Cigarrillo, los antiinflamatorios, el Helicobacter pylori, la bacteria. Eso me va a agredir mi estómago. ¿Y cómo yo lo defiendo? La primera línea de defensa es el moco. Entonces es un moco grueso que protege la mucosa del estómago. Cuando ese moco se adelgaza, entra mi segunda línea, que son el bicarbonato, ¿no? Las prostaglandinas y una buena circulación. Una circulación adecuada permite una repitilización de la mucosa, ¿no? Una regeneración de la mucosa. Si hay un desbalance entre estos factores agresores y protectores, se genera la úlcera péptica y gastritis en su momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica? Como mencioné, es el dolor en epigastrio principalmente, ¿no? En el duodeno generalmente se da 2 a 3 horas después de la ingesta, ¿no? Y generalmente es a predominio nocturno. ¿Por qué? Porque se libera el ácido más cerca a la noche o cerca a las horas de la madrugada, ¿no? Puede calmar con alimentos, ¿no? Aunque es poco sensible y específico, ¿no? Puede haber complicaciones en algunos casos, la úlcera, dentro de ellas la hemorragia digestiva, la penetración, que es el que me da un dolor transfixiante, perforación en algunos casos también muy severos, se puede perforar, el abdomen se vuelve en tabla. No sé si han escuchado ese término de abdomen en tabla. Sí, doctora. ¿Sí? Ya, el abdomen rígido, ¿no? En tabla. Entonces, ahí hay que ver eso. Ya. Entonces, bueno, el tratamiento de una úlcera péptica es con inhibidor de bomba de protones, pues, ¿no? Eso es lo que ya, omeprazol principalmente. Dentro de la úlcera puede haber otras sintomatologías como náuseas y vómitos, ¿no? Pero lo principal es el dolor, como les he mencionado. ¿Cuándo sospecho que la úlcera se penetra? Cuando el dolor es transfixiante, desde epigastrio hacia la espalda, ¿no? Ahí sospecho que esta úlcera se está penetrando, puede ir a perforarse. La perforación me da un abdomen balonado, muy doloroso, y si lleva mucho tiempo, pues me puede llevar a peritonitis. Ya. La complicación más frecuente de las úlceras pépticas puede ser la hemorragia digestiva, ¿no? Y la penetración. Ahora, ¿cuál es la clínica de la úlcera gástrica? Hay dolor en epigastrio, como ya he mencionado, pero que suele aumentar con el alimento, ¿no? Entonces, el paciente come y aumenta el dolor, no calma como en la úlcera duodenal. Pero sí hay alivio con antiácidos, obviamente con inhibidores de bomba, ¿no? Puede ir acompañado de otros síntomas como náuseas, vómitos y no querer comer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pensar en mi paciente? En mi paciente, uno, aparte de los antecedentes que ya hemos mencionado, los AINES, el alcohol, factores que me puedan estar provocando, es cuándo inició el dolor, ¿no? La intensidad del dolor, todo lo que es el ALICIA, que me imagino que lo han desarrollado en lo que es semiología del dolor, ¿no? Inicio del dolor, el tipo de dolor, la intensidad, la irradiación, con qué se exacerba, con qué calma, ¿no? Se exacerba con alimentos, con qué tipo de alimentos y con qué calma, ¿no? Y si es que el paciente ha bajado de peso, entonces ya de repente puedo estar pensando en que se trate de no una simple úlcera, ¿no? De repente ya estoy pensando en cáncer. Y si es que el paciente ha presentado sangrado,
Si el paciente me refiere que ha presentado un vómito de sangre o ha hecho deposiciones negras, que estaría pensando en melena, pues tengo que hacer el tacto rectal, ¿no? El examen del tacto rectal para poder definir a mi paciente. Ahora, ¿cómo voy a hacer mi examen físico? Todo paciente que llega a la consulta o de repente me está llegando por emergencia si presenta una hemorragia digestiva, tengo que evaluar funciones vitales, ¿no? Presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación. En el abdomen, poner a mi paciente en decúbito dorsal, evaluar rápidamente corazón, respiratorio, y en la parte de abdomen pues tengo que ver la inspección, ¿no? Si hay una relación, si es una respiración, digamos, torácica o abdominal, dependiendo si es hombre o mujer, ¿no? Entonces ahí está la inspección dinámica y estática, ocultar los ruidos hidroaéreos. En el caso de hemorragia digestiva, los ruidos hidroaéreos pues va a estar aumentada, ¿no? Percutir. En el caso que yo sospeche, por decir, de perforación, el abdomen va a estar timpánico completamente, y a la palpación sí voy a encontrar resistencia, ¿no? Si es una úlcera no complicada, pues es un abdomen blando, depresible y doloroso en epigastrio. Entonces, si yo estoy ante la sospecha de un paciente con úlcera péptica, un caso clínico típico, ¿no? Ingesta de AINES y que los 3-4 días presenta dolor en epigastrio, entonces tengo que hacer mis exámenes. Dentro de ellos el gol estándar es la endoscopía alta, ¿no? Pero para eso también debería pedir un hemograma, ¿no? Un hemograma para saber cuánto tiene de hemoglobina. Si lo veo pálido, de repente también pedir el grupo sanguíneo y factor, ¿no? Si veo que tiene estigmas hepáticos, pues también pedir perfil hepático. La radiografía contrastada de estómago duodeno, esta se pedía anteriormente para el diagnóstico, ¿no? En algunos casos todavía se pide cuando hay estenosis duodenal larga y yo quiero ver hasta cuánto se extiende esa estenosis, que es una complicación de las úlceras pépticas tardía, se da pues 6 meses al año, ¿no? Si hay una úlcera en duodenal, puede hacerme estenosis, o pilórica puede hacerme estenosis a largo plazo, como complicación, ¿no? De la cicatrización. Entonces, yo sospecho clínicamente, ¿no? El dolor en epigastrio, el antecedente, puede haber náuseas, vómitos, puede haber baja de peso, hiporexia, y tengo que solicitar los exámenes de acuerdo a mi sintomatología, ¿no? Hemograma, perfil hepático, electrolitos, de repente grupo sanguíneo y factor, y la endoscopía, que es el examen gold estándar, ¿no? Entonces, no olvidar preguntar cuándo inició el dolor, cuándo iniciaron los síntomas, qué medicamentos ingirió, intensidad, irradiación, con qué se exacerba, con qué calma, ¿no? Si hay fiebre. Esto creo que estoy comenzando allá. Bueno, síntoma principal ya hemos visto que es el dolor en epigastrio en caso de úlcera gástrica, ¿no? Y en la úlcera duodenal, esta es la diferencia entre úlcera gástrica y úlcera duodenal. Generalmente es por las noches, ¿no? Entre las 11 y las 2 de la mañana, 2 a 3 horas posterior a la comida, ¿no? Cede después de ingerir alimentos. Entonces, esa es la clínica principal. Entonces, hay factores infecciosos. Ah, no, eso ya es cáncer gástrico. El cáncer gástrico está relacionado tanto a factores epidemiológicos, genéticos, si ha habido un antecedente familiar de cáncer para yo sospecharlo, su asociación con la bacteria Helicobacter pylori, factores ambientales, ¿no? Dentro de los ambientales está el tipo de dieta. Los pacientes que ingieren carnes ahumadas, carnes saladas, ¿no? Tipo charqui, no sé si conocen eso, o pescados secos salados, los embutidos, ¿no? En mucha cantidad, pueden tener una predisposición a poder desarrollar cáncer gástrico. ¿Y cómo yo sospecho que el paciente tiene cáncer clínicamente? ¿Qué es lo que podría decir? Chicos.
¿Podría repetir la pregunta, por favor, doctora? Ya. ¿Cómo yo sospecho que el paciente clínicamente puede tener cáncer? Una baja de peso también podría ser, doctora. Correcto. Baja de peso. En los estadios iniciales del cáncer solamente puede haber a veces o no sentir síntomas o tener un síndrome dispéptico, ¿no? Una leve epigastralgia, balonamiento, que yo podría sospechar que podría tratarse de gastritis, ¿no? Entonces, eso es en estadios iniciales, pero ya en estadios posteriores, sí la clínica de un cáncer avanzado ya es más fluido, ¿no? Voy a estar ante un paciente, pálido, que esté bajando de peso, que tenga llenura precoz, eh, hiporéxico o anoréxico, que me haga síndrome pilórico. ¿Han escuchado el término del síndrome pilórico? ¿Han escuchado o no? Chicos. ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de síndrome pilórico? De repente lo han explicado en sus prácticas, no lo sé. No, no. Ya. Es cuando el paciente presenta vómitos postprandiales, o sea, el paciente come y a la media hora el paciente está vomitando, 20 minutos, media hora el paciente está vomitando, siempre con contenido alimentario y un olor fétido. Esto generalmente se asocia porque hay obstrucción a nivel antral de la parte de antro o la parte pilórica, ¿no? Entonces, para recordar, tenemos las partes del estómago. Entonces, la parte superior es el esófago, ¿no? La parte inicial del estómago, el cardias, que es un esfínter, el fondo gástrico, que está hacia arriba, luego el cuerpo, luego el antro, luego el píloro, ¿no? Hasta ahí estamos hablando de estómago. Si hay una obstrucción a nivel de píloro o duodenal, por la tumoración, me puede dar un síndrome pilórico, ¿ya? Entonces, como mencionaba, puede haber anorexia, saciedad precoz, repugnancia a la carne, ¿no? Algunos olores fuertes, anemia, el paciente baja de peso, hay astenia, palidez y el síndrome pilórico que ya les he mencionado. Pero eso ya es en estadios avanzados, ¿no? ¿Qué exámenes yo solicito en un paciente que tiene esta clínica? Obviamente tengo que pedir un hemograma completo para ver cuánto está la hemoglobina, ver cuánto están las plaquetas. Debo encontrar anemia en mi paciente porque estos pacientes con cáncer, por la lesión que tiene en su estómago, pues van perdiendo microscópicamente la hemoglobina, ¿no? Entonces los encuentro anémicos, pero de repente no es evidente, ¿no? No me han hecho hematemesis o melena aún. Algunos sí desarrollan hematemesis o melena, pero otros no, pueden estar perdiendo en forma microscópica. Y ya en estadios también avanzados ya tienen un dolor intenso, ¿no? Eso tiene que ver con la inervación, ¿no? Entonces buscan posiciones antálgicas, flexionados o en decúbito ventral para evitar sentir dolor. Puede haber también sangrado, ya hematemesis y melena propiamente, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo, el sexo masculino tiene mayor incidencia de cáncer gástrico, la asociación a Helicobacter pylori, ¿no? El tipo de dieta, ¿no? La gastritis atrófica, el haber tenido una gastrectomía parcial ya por alguna causa, de repente cáncer gástrico anterior, pues puede recidivar nuevamente el cáncer gástrico, ¿no? Puedo sospechar ante esto. Entonces, el Helicobacter pylori tiene un papel importante actuando sobre la mucosa. Puede haber gastritis superficial, gastritis atrófica, y la gastritis atrófica tiene una alta asociación a Helicobacter pylori, puede desarrollar metaplasia, displasia y llevarme al cáncer gástrico, ¿no? Son factores de riesgo. Entonces, nuevamente acá tenemos infección por Helicobacter pylori, gastritis atrófica, metaplasia, displasia y desarrollar adenocarcinoma. Helicobacter pylori es una bacteria considerada como un
oncogénico tipo 1, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo yo hago mi diagnóstico ante esta sospecha? Obviamente el diagnóstico, el examen Gold estándar va a ser con la endoscopía digestiva alta, ¿no? Van a haber lesiones que yo voy a detectar en la endoscopía y esto lo llevo a confirmación histopatológica, ¿no? Ya. Otra de las patologías que vamos a encontrar es la hemorragia digestiva alta, sin necesidad de ser cáncer, ¿no? Puede ser por cáncer, pero puede ser por otros factores. Cuando hablo de hemorragia digestiva alta, presento hematemesis y presento melena. Entonces, la hematemesis la defino como un vómito de sangre, ¿no? Que me indica un sangrado en la parte superior del tubo digestivo hasta el ángulo de Treis, ¿no? Aquí también puedes dar los vómitos borráceos, hemáticos, con resto de café, ¿no? Vómitos oscuros. Y la melena, ¿no? Que es la evacuación por el recto de sangre oxidada color negro, ¿no? Pero hasta el ángulo de Treis. Entonces aquí vemos la melena como una deposición pastosa, negra, con un olor característico, similar a la brea describe en la literatura, y la hematemesis es la del vómito sanguinolento, ¿no? Generalmente es un rojo oscuro. ¿Qué causas podemos tener de hemorragia digestiva? Entonces, las úlceras pépticas, ¿no? El cáncer gástrico, el síndrome de Mallory-Weiss. ¿En quiénes sospecharé un síndrome de Mallory-Weiss? ¿O a qué me refiero con síndrome de Mallory-Weiss? Son los desgarros que se producen en la parte inferior del esófago, ¿no? En la unión esófago-gástrica. Gestantes que vomitan constantemente o pacientes alcohólicos que también pues beben demasiado y se desgarra el esófago por el vómito, ¿no? Bueno, en otros tumores de estómago, no necesariamente malignos, lesiones vasculares como el de Laffoy, ¿no? Algunos pólipos, enfermedades hematológicas como el von Willebrand, ¿no? Pues son causas de hemorragia digestiva. Igual, entonces, estoy ante mi paciente que viene por hemorragia digestiva, ¿no? Me hace melena, me hace hematemesis. Todo paciente que viene por hemorragia digestiva me va a llegar pues a emergencia, no va a ir por consulta, ¿no? ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer con un paciente que me llega a emergencia? Chicos, tomar funciones vitales, ¿no? En mis pacientes tengo que tomar funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria. Voy a ver que mi paciente está pálido, de repente está taquicárdico, tengo que examinar rápidamente cardiovascular, respiratorio, ¿no? Lo principal, y el abdomen, ¿no? En abdomen puedo auscultar rápidamente, los ruidos hidroaéreos van a estar altos, palpo, tengo que detectar si hay masas o no. Y en hemorragia digestiva se hace el tacto rectal, ¿no? Paciente en decúbito lateral, con las piernas flexionadas o los muslos flexionados, y evalúo para ver si hay melena, hematoquesia y si verdaderamente estoy ante una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, clínicamente va a haber signos hemodinámicos, taquicardia, ¿no? Hipotensión, la hematemesis. El tacto rectal puede ser positivo para melena, generalmente, que es de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Y el tratamiento, si estoy sospechando de una úlcera péptica, es con inhibidor de bomba de protones, y el tratamiento endoscópico dependiendo de lo que yo encuentre, ¿no? Entonces, aquí he querido agregar para definir, ¿no? Entonces, hematemesis es un vómito de sangre. También se puede encontrar esa sangre alterada como en pozos de café, ¿no? La melena es una evacuación negra procedente del recto, ¿no? Pero para que haya melena, por lo menos tiene que haber más de 100 mililitros de sangrado, ¿no? El sangrado se produce hasta el ligamento de Treis. Ahora, pseudomelena hay que ver, a veces el paciente se asusta y menciona que tiene deposiciones oscuras, pero aquí es importante interrogar por algunas sustancias que pueden provocar una deposición negra, ¿no? Son el bismuto, por decir, el hierro, o que comió espinaca, beterraga, pueden provocar una falsa melena, ¿no? Entonces hay que indagar bien esta parte. Rectorragia es el sangrado pues rojo brillante, ¿no? Pues viene del recto, generalmente es de la parte baja, ¿no?
Entonces, acá tenemos el sangrado digestivo alto, ¿no? Desde el tubo digestivo superior hasta el ángulo de Treis o ligamento de Treis, ¿no? Vamos a tener hematemesis y melena. Hematemesis, los vómitos o sangre en pozos de café, y la melena, que es la deposición negra, ¿no? Que tiene un olor fétido y, bueno, va a eliminarse por el recto. Hematoquesia. La hematoquesia generalmente es del tubo digestivo bajo, ¿no? Sangre roja vinosa, y la rectorragia pues es sangre roja viva. Entonces, la patología gastroduodenal, concluyendo, puede ser diversa. Tenemos que tener en cuenta las principales, ¿no? El síndrome dispéptico, cáncer gástrico, la úlcera péptica, ¿no? Y la hemorragia digestiva. Son las principales que vamos a ver. Entonces, como en todas las patologías, tengo que ver los antecedentes epidemiológicos y el examen físico, que es importante para poder sospechar mi diagnóstico o sindrómico clínico y dar un manejo oportuno, ¿no? ¿Alguna pregunta? Chicos. Parece que no hay preguntas, doctora. Ya. Muy bien. Entonces estamos terminando la clase si es que no hay preguntas. Doctora, más bien, ¿podría por favor pasarme sus diapositivas a mi WhatsApp para poder Sí, compartirlas con mis sí. compañeras? Ahora te lo paso de una vez. Ok, doctora. Muy bien. Buenas noches. Doctora, una consulta. Sí, Doctora, sí, Sofía, dime. ¿escucha? Sí, Entonces la única diferencia entre la úlcera y la gastritis es el tipo de dolor, que en la úlcera es como quemazante y en la la gastritis es diferencia más clínica, punzante. ¿no? La diferencia clínica. Diferencia clínica, la gastritis es un dolor menos intenso que en la úlcera péptica, clínicamente, pero endoscópicamente, por estructura, ya sabes cuál es la diferencia, ¿no? La úlcera hay una solución de continuidad, es más profunda, y la gastritis tú ves la inflamación superficial endoscópicamente, ¿no? Ojo que la úlcera puede tener complicaciones, ¿no? Sangrado, hemorragia, ¿no? Hematemesis, melena, puede perforarse, puede penetrarse, puede estenosarse a larga data, ¿no? Clínicamente es solamente el tipo de dolor o la intensidad del dolor, ¿no? Gracias, doctora. Ya, ok. Muy bien. Buenas noches, entonces. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora. Gracias, Gracias. doctora. Hasta luego, chicos.